comparación. Sí, está re bien. Hoy sí está. Después se va a poner frío. Después hipotermia. Obviamente igual. Está gemático. No. Porque yo contaba con que se va atrás. Ya soy matero viejo, Yo empecé ahora, boludo. Sí, sabes que yo no... o sea, claramente me gusta que tomo mate. Pero por ejemplo en mi casa no soy... Socialmente. Claro. Solo, pero ninguna clase de posibilidad de que me hagan mate solo. En mi casa ponerle... No es, onda, prefiero hacerme un café o algo así. Sí, yo me hago... Si tengo frío, un mate cocido. ¡Ese! Claro, pero onda no me da como para tomar solo. No, en el hospital sí tomo mate. Sí. Mati. Mira, Mati. Dale. Matucho, dale. Matucho, no saltes. Tomá distancia para Sexto, la última. Hay un partido de unos chicos de sexta. Sí. El anti-fútbol. Que vi en mi vida. ¿Cuál era el de uno de negro con verde? No tenían ni camiseta. Eran, pero... Ese sí que se llamó quilombo. Malísimo. Hay uno que lo putearon. No, sí, ayer. Pero fue un día accidentado. En Nación estuvo todo bien. Sí. Arbitraba Lucas. Y después en los partidos de Platense Dale. hay un árbitro que dice el nombre, pero es uno venezolano. Sí. No. Sí, medio que me parece que tiene rastas. Sí, pone él. Ah, sí, siempre se arma quilombo. Pero todos los partidos. Pasa que se había bajado un árbitro. Hicieron cagar a piñas 15 veces. De hecho yo pensé que lo iban a cagar a piñas. Porque había uno, un tipo más grande. O sea, era un equipo de todos pibes, había uno de 40, un poco más. Sí, estaba uno de violeta. Sí, eso. Sí. Desgraciado, difunto, Sí. no sé, desgraciado. Desgraciado. Sacado, pero mal. Pero sacados fuera de quicio. De hecho lo quería cagar a piñas a Santi, ¿no? Cualquier cosa. Santi, ¿qué decía? ¿Qué le iba a decir? No sé, pero... Mi amigo tranquilizado, yo explicando. Yo no vi las jugadas, le decía. Que si el árbitro cobró eso. Y después también otro partido se picó con eso. Ya ni me acuerdo por qué el otro partido. Es que creo que justo se bajó un árbitro que iba a venir y ese siempre está como de... Sí, último. Sí. Dale, Chori, por favor. Santi. Buscala, amigo, no miré. Sí, miran. Perdón. Estoy con dos, boludo. Loco, arrancamos jugando, boludo. Dale, Mateo. Santi, mira. Ese. Buena. Igual. sea, que pasan todas Esteban, Sí, Esteban está megadísimo. Igual para ¿será mí, porque lo ven rubio y le quieren para pegar? mí tiene algo, amigo. Posta no puede ser. Siempre. Tiene que haber alguna explicación. Habla solo en el grupo de Tiene que haber sanción. alguna explicación. En el grupo de sanción habla El solo. grupo son sanciones, mensaje de Esteban tras mensaje de Esteban. Y respuesta de nosotros volviéndolo nada más. Las únicas sanciones que pasan son las de él. No es sanción tipo, bueno, roja de patada. Es roja tipo, roja, me insultó, me quiso pegar. Me mató el detalle babeándose. No puede ser. Algo tiene, una mala leche. Pica, paisa, pica. Me voy a acordar que pague todo el efectivo, que algo. Un abrazo, papá. Dale, que hay un arco. Linda, Santi, linda. Se volvió un poco. Vamos, con uno.
Que pasa refondo. ¿Sabes? Son dos. Ese. Sí, bueno, pero... El tema es que perdiendo los dos, no se ve. Ah, bueno. Y ahora que pierda de el Chucu genio, para que Chucu no podía. Capaz que me hizo crecer. Y genio, no hay chance, hay mucha diferencia entre, para mí, esa liga que... Mucho. Amigo, Isleño está ahí peleando y... Va peleando, está con 5 y le ganamos 9-1. Medio. No es más que paren la bola. Una preguntita, por favor. Hola. Sí, hola, ¿cómo estás? Ahora, Luqui. ¿Tal cual el movimiento? No tengo idea. Si es cerrado debe ser allá, en donde es Deporte Buenos Aires. Sí, que hay unos complejos cerrados. Sí, o sea, para mí tiene que ir por acá y agarrar para la izquierda, pero para acá por volver, no sé qué. Claro, la agarras para la izquierda y vas a ver un lugar enorme. Si no es ahí, no tengo ni idea. Hay un pabellón rojo. Sí, que dice Deportes BA, un cosa así. Sí, pero el primero no, que es el tenis, es el otro. Sí, es con el complejo ese que hay. Y si no es ahí, no sé. Otra cosa cerrada no hay. Yo avance pero lo mismo, que nadie... Sí, bien. Todo, es lo que hablábamos con Víctor. Antes Víctor estaba de mal humor. Víctor jugó una hora antes. Jugó una hora antes. Bueno, no de Uy, nada. Y es lo que vos decías, boludo, ellos eran 20 minutos antes y estaban en el calor. Y ahí se tierra esa noche. Sí. Gonza se saca siempre, Igual Gonza se saca cuando Víctor se hace echar igual. sí, dentro de todo. Tenía toda la razón del mundo. Aparte no frena Víctor, ¿viste? Hasta el domingo compañero le decía que Eso, Gonza estaba se sacado calle. diciéndole que estaba equivocado él. Y Víctor seguía, amigo, vino y se hizo. ¡Cambio! ¡Qué cuerpo! ¡Se tira! Pero es que Víctor ya venía caliente desde antes. Antes de empezar el partido yo estaba con una bronca, Víctor, boludo. Por Bubi, por Juli, por todo. Se les va muy la cabeza. Amigo, en el tiempo le dije, no te hagas echar, se hizo echar, boludo. La vi, ahí. Y ni siquiera una jugada de él. Ni siquiera se le pegan a él, se da vuelta y la reacción No, es un inmediata. tarado. Ni Tute se dio vuelta, boludo. Una lástima porque era 3-1 y faltaban 20 minutos. ¡Cerca, Luqui! Sí, así todo. Hacías un gol más y sabés cómo cagaban, boludo. Son flojos defendiendo a ellos. Loquísimo. Jugaba bien el que le metió 4 goles, jugaba bien. Dale. Pero también, Pero nadie lo seguía bien. claro, medio sobrante, ¿no? Porque tenía espacio. ¡Está Luqui, boludo! enojado. ¡Dale, Luca! ¡Lo mío! ¡Está recibiendo solo el medio! ¿Qué se va con la tela? ¡Estoy con este, boludo! ¿Qué me digo? ¿Por qué se va? Dale, Seba, pila, Seba. Ahora encima la tabla quedó re fea. De hecho, por el primero no me gusta nada. ¿Le puede alcanzar todavía a Luperri? No, sí, Leicester tiene que empatar o perder uno. Sí, Lupe ganar todo. Ganar dos. ¿Cuánto le lleva si gana hoy? Si Luperri le gana hoy, le lleva 4. ¿4? No, 3. 4 porque, creo que 4 porque tiene que empatar uno. Bien, igual.
si Funto no empataba con Natalia, tenía el mismo punto que Lucas. Natalia no se pone empate a mí. Y Natalia el mismo fin de semana no le presentó a Leicester y juega con nosotros. Bueno, nos presentó a nosotros. El fin de semana siguiente. No le presenta a usted y vino a jugar contra nosotros y nos sacó un empate. No es mal equipo que están todos. Que se vayan a cagar. Yo se ganaron mi odio. Ah, no, a 2 queda. No. Claro. A 2 queda. No le vamos a los puntos capaz. Es un partido. Es que el empate pequeño, capaz, un empate con el colombiano. Depende mucho de decir ya. Depende de que venga el colombiano y que juegue bien. Cuando nosotros lo vi. Contra nosotros por copa no, por liga. También empatamos. Nosotros somos deportivo empate. Nosotros estamos así en lícito. Nosotros también. Igual es muy raro esa asociación. Es re raro la asociación. Sí, de lícito es un equipo. Por ejemplo, en este momento te hubiera gustado que estén contra el Leicester. Porque sabés que capaz que te tira un... Puede ganarle 10-1 Leche, pero sacarle un... Claro. Antes que perdimos todos los partidos. Porque capaz, como ganamos la copa, pero ganamos al toque primero. Claro. Nosotros perdimos eso, como esa unión de dejar todo, ¿viste? Llegá, Santi. Perdimos. Pero es lo que decía, no me acuerdo quién. Que se acostumbraron a ganar, la realidad es todo. Eso hace mal a veces. Se acostumbraron a ganar a los 10 puntos, entonces después vas confiado y cuando perdés no sabes correr. Pero de igual tampoco siento que hay que conformarse con... Bueno, segundo, era un campeonato. Fueron primeros todas las fechas. Con muchos partidos más, pero ya hemos llegado como 12 puntos. Como 9, 12 puntos se volvió eso. Igual para mí, no sé si era buena la técnica de los últimos partidos de Mayfield. O sea, era buena, pero pasaba esto y... Yo lo contaba con que yo me esperaba y Aitor para mí es clave. Es que se re rompió Mal. Aitor clave. Y onda, el video ese en cámara lenta que se le dobla todo el tobillo, boludo. Recuerdo que con Aitor, si Bubi no trabas, era otra cosa. Claro, con la pelotudez. Ay, Es boludo. grande, ¿sí? Es un pendejo, güey, te da vergüenza. No sé, Hijo de puta, boludo. 5 años, boludo. Aparte ya fue, boludo, ¿qué? Ya está. Ya está. Y se va a hacer lo mismo, boludo. Juli no vino cuando se visita. Pues sí. Ah, eso no lo sabía. Por eso faltó todo el día y jugó Víctor y perder mucho recorrido. Igual la de Juli, boludo, salto 20 y 40, dijo, no me vino a buscar, dale, hijo de puta, debía estar a las 20 acá, hijo de puta. ¿Hasta cuándo le iba a esperar, no? 20 y 40, dice el chaval, no me vino a buscar, dice. Al igual es gracioso cómo quedó el chat, porque está Bubi poniendo el mensaje y a nadie le contestó y abajo feliz a los padres. Le contestó a los padres encima. Reaccionó Tute y Juan. Tute y Juan y nadie le contestó. Ah, claro, porque, no, y Juan y... Ah, Juan también. Juan y Bubi nomás. Y Johnny no fue. Ah, Johnny también. ¿Padre? Sí, Juan, si te pidió las camisetitas. Te pidió las camisetitas chiquititas para la nena. Ah, era Leo. Ahora Juan. No, Juan no es padre. Es verdad, Leo es padre. ¿Por qué me suena a Juan padre? A mí también me sonaba igual. Hola, no, eso me parece que más para como no hacer una organización y tengo que perder nivel. ¡Vamos, Paisa! Y tengo que empezar que juegue Chori, que juegue Sebo. ¿Entendés? Gente que tenga más ganas de Volver jugar, a tener pero perder técnica. Eso es necesario, amigo. Eso es necesario. Puede ser Facu, no sé si te hacer un zurdo alto, No. puede central, puede ser horrible, juega como Chori. Pero el chabón viene siempre, paga, llega temprano, siempre está bien, apoya. Eso es necesario. Un chabón de mi edad, ¿viste? Y tener gente que venga todos los fines de semana a la misma, también, porque... Entonces, yo le dije, viste, ¡Gana! no me parece que se ve
estoy por ahí. Igual yo no me anticipo. Vas a querer ser abandonado. Y decir, boludo, tanto se pongamos. No, es que tenga ganas de venir, ¿no? Porque capaz que hay gente que... Como bueno, te aburre. Es muy difícil, boludo. Pero con él. Parece como que le dijo, bueno, Y viene de salir, puta señorita se fue. Estábamos perdiendo 2-1 y si no le pasaban la pelota, pero se fue un nene chico. Y yo le vi, se la pasaba y la perdió 3 veces, se enojó porque la perdió 3 veces. ¿Quién? Uy. Ah, sí. La agarró 3 veces, la perdió 3 veces, le echó la culpa a los demás, lo ves, yo la conozco. Le echó la culpa a los demás y se va en un momento. El señor me pide el cambio. Hizo la de Herrera, boludo. Se fue y si no se nos empatamos. Pagamos. Ya. Entonces, sí, dale, chabón. Un grande, boludo. No puedo pegar de Vic. Que no tiene su rayo, pero... Llegás ese. Luca, ¿dónde va, Luca? Y me hace falta un 9 también. Dale, Tommy. Para cambio de todo. Y también ayer tuvo medio flojo. Manu. Sí, igual yo se la fue que veía, pero Ponle las manos. te das cuenta que no siento era me el van a- mismo toque que cuando yo arranqué, estoy metido doble todo lado. Más bonito de Y ahí se puso el 9. Sinceramente, armado con la otra. Igual Tommy también, cuando termina el partido y le mete un pelotazo. No. Ah, Lalo. Para que no le pique. Por suerte después ganaron todos, ¿sabes? Era como que no era como Sí, sí, pero ellos se aprovechaban. O sea, jugaban lo que tenían que hacer. y pegaban, pero no pegaban de Lo mejor que te puede pasar es que esté medio quilombo del otro lado. Onda, cuando ves que se putean entre ellos o... Es que sí, por eso, ahí te agrandás, automáticamente te agrandás. Por eso no tenían que pelear. Pero eso- Puede pasar. Ahora, no sé si haría los puntos, ¿no? Son buenísimos. Con difuntos, ¿qué ganando ahora? Pero si ganás los dos y Leicester empata uno, o si das 2 puntos y Leicester pierde uno o empata uno, y hasta querés cortarnos el juego, boludo. Pero qué 3 puntos es la cosa. Contra y punto y Luperri. Claro, sí, no es que... Estoy con Papu, Juli y Gonza, que depende del shopping, y que Gonza viene un poco porque depende de la ida de Palermo. Entonces es el shopping. Claro, tiro arriba. Si te llevo la pelota, gol. Está visto. Ese final de piso así sin nada. O sea, de 5 lo tengo a Tuche. Aparte también para que aprenda él, boludo, te des cuenta. Se supone que lo tengo a Tuche. Chori, Tommy, me falta un jugador, Santino, ponle que depende de que se cuente que quiera Platense. Y no tengo más. Después tengo que rellenar. Sí, Andrés más lejos. Alejo, Luna, Sólido. ¡Vale, Luca! ¡Otra, Luca! ¡Vamos, Luca! No, o sea, obvio que... Equipos para competir. Pero es una amistosa. A mí tenés que llamar al 9 de cantina, boludo. ¿Qué? El 9 de cantina tiene que... ¿Entendés ¿Qué que hace el 9 de cantina ahí? capaz que nos caga piña todo? Pero se nos caga con la Vuela, vuela. ¿Sabes que se da una que le des al pibe y hace que hace 2 goles? No sé cómo. Pero yo creo que me mataría darnos puntos y después que peché de leche sería así, ¿no? Porque sea campeón de Luperri, no sé. Sí, obvio. A ver que Luperri pierda hoy, ¿Contra quién juega? Defensores de Rosario. Que son otros raros, son malos, Raro. pero raros. Se pueden hacer partidos. Sí, ya está expulsado de Normal. forma. No, al final le pasaron. Cabeza de choto, le. Roma me iba preguntando, ¿cómo valió? Creo que a ellos les serían que gane ustedes también. No. No, boludo, se escapaba. No, les sirve que gane el Liverpool porque ellos ganándole a Liverpool, ellos juegan contra Liverpool. Ah. Está ganando el... Ellos ganándole a ustedes, cosa. En cambio contra Leicester, Pero no le convenía el empate. a nadie, sí, obvio, a nadie le servía que gane el Leicester, porque el Leicester Si se iba.
le quedan 2 partidos de mierda, a ustedes le quedan 2 partidos difíciles. Nosotros sabíamos que ustedes iban a perder alguno de esos 3. Yo pensé que era el de... Pero te tenías que contra Sí, fue el más equipo extraordinario. Más, hace mucho. Bien, más sí. Para Yo, semana. 8. Yo esperaba todo lo de Aito, lo de Ubi. Sí, son un conjunto. Hijo de puta. Pero hicieron un campañón. Pongo los horarios, pongo los hábitos, pongo todo, boludo. Pongo los jugadores cuando no vienen. Saco gente olvidada y decís, no tengo que decir para que se vea. Ah, entre tiempo voy. Ahora que no está Gaby, la pechada de todo el tiempo, ¿no? Todo el campeonato punteros con diferencia. Y faltando 3 fechas no podés fechar así. Este Víctor es un pelotudo. Ah, sin parar. Y más como se hace echar, boludo, por algo, no es que le pegaron a él, boludo. Es que si vos me decís que le pegan a él y él de la reacción inmediata, tipo, mete un manotazo, bueno, te lo entiendo. Fue encima lo peor que conociendo a Víctor. Bueno, él siempre hace eso y después si el otro se le viene a pegar, se caga todo él. No es que es un chabón que pelea siempre y se la banca, ¿viste? Onda, se planta. Onda, después se hace el desentendido, ¿viste? Encima ni siquiera es que hace como que se planta el chabón. No, Sí, después sí, viste no, que siempre no. es así. Por lo menos magale, boludo. Hace que te separes, que si Claro, boludo, metete en el medio ahí. te atrás de alguno, pero... Claro. qué sé yo. Ah, boludo. Son expulsiones muy boludo. Pero en partidos así no podés tener expulsión. Es que vos fijate que en partidos importantes creo que siempre está expulsado. Choca él. Choca él. Tira vuelta. ¿Cómo va a hacer falta mía? Yo tampoco soy el mejor ejemplo igual, pero... Pero vos te recuperaste, boludo. Fuiste a... Sí. Te internaste en un lugar de rehabilitación. Tuve un par de sesiones con la psicóloga y... Yo cuando era veedor, todas las veces le tenía que pasar sanción a él. Se agarraba piña todo el tiempo. Nah, mentira, se agarraba piña, ¿qué hablas? Se agarraba piña, volaba. Nada, se agarraba la piña. Nunca me agarré a piña jugando al fútbol. Una vez sí. O sea, sí. No, pero esa vez me pegaron todos. Era todo el equipo de ellos contra mí. Porque te la buscaste, boludo. ¿Qué quisiste hacer? No sé, yo Quisiste estaba... hacer una bicicleta ahí, pero esa la bicicleta que para Sí. arriba, contra la línea. Igual se enojaron porque estaban es un pibe que estaban las pibas que habían llegado ellos. Sí. Se Y querían aparte hacer los estaban malos, de bola, frita, pero sí, por eso. Igual yo fui ahí a propósito también, ¿no? Pero era un partido... la pita, la que minita, encima había, bueno, había echar una la que bola. medio le tiraba onda y estaba con otro y este... No, ¿te acordás? ¿Te acordás de Eso eso? fue una locura. Esa salta anécdota, vale. Pero iba 4-0 perdiendo encima, re pancho yo, pero bueno, ya fue. Bueno, pero que se sepa que vos haces eso, estás perdiendo también. Amigo, pero me acuerdo que me di vuelta y el chavo me puso una piña de una, ni me dejó pensar. Chao. Y yo agarré así y le puse otra y ahí saltaron todos los de ellos. No me con nadie porque no era mi equipo, era un equipo de un amigo. Ahí va. ¿De dónde está el pase? Acá. ¿De dónde va la pelota? Yo la semana siguiente jugaba contra ese equipo pero con difuntos. Jugamos la semifinal. Y me suspendieron y lo suspendieron a ellos. Pero a ellos le suspendieron como a 3, 4 y a mí solo. Y a mí solo. Arriba, pues, arriba, dale.
acuerdo que le mandaban audios a Jean pidiéndole por favor que me deje jugar. El medio. ¿Quién marca el medio? El Chiquitapia. Y no me dejó. Hay que tener seriedad. O sea, en vez de suspenderme semifinal y final, me suspendió solo semifinal. Y me dijo, si querés lo que vamos a hacer es, no lo sancionamos a ninguno de ellos, y a vos tampoco. Pero ahora ellos eran tres titulares. Sí, pero con respeto yo también me respeto. Mira. No sos árbitro porque no te gusta que le hablen mucho. Así. Cuando me hablan mucho, no me gusta. No, bueno, la ligaste vos. Tranquilo. Ya te expliqué despacito, ¿no? Te expliqué con respeto. Pero ahora te expliqué con respeto. Si me reclaman 20 veces, a uno le saco amarilla. Ya lo saben ahora. Bueno, dale, yo te hablé despacito, ¿te hablé bien o no? Pero ni siquiera te diste vuelta, mirá lo que estaba pasando. Amarilla, directamente. Puedo decirte algo, al que toca último, si me pega a mí, se tengo que dar, ¿está bien? ¿Está bien? Le pegó a uno blanco, con respeto, ¿cierto? Y después se tengo que dar a él, con respeto. Pensá que pelota vamos a ver, fecha mía, si otra pelota de otra. Deberían traer sí, Santino que traiga los bolsos de una de acá. Se juegue con esta, no, podemos estar como... Boludo, que traiga los bolsos, Santino tiene que venir a las 6. ¿Te ayudo, pero no. ¿Y si están asistentes? ¿Ahí se lo acaba hoy? ¿Cómo se le cola Pinto? Ah, mi Pálido. ¿Eh? tocó en la primera. No, si ya faltaban como 15 vueltas. Faltaban 15 vueltas y iba a catar. Pero estaban, viste que eso que paran, que no paran, que pararon 2 veces, que paró una vez, era un juez. O faltaban 20 vueltas, algo así. Sí, también. Ya había terminado. Sí, ya terminó. 12. 13. 13. Algo de eso. Y hubo 3 que no terminaron. Norris, Lawson y Albon no terminaron. Norris. No terminaron. DN. Albon y quién más. Norris, Albon y Lawson. Ganó Russell, segundo Verstappen, y tercero Antonelli. Y cuarto Piastri. Leclerc, Hamilton, Alonso, Hülkenberg, Ocon, Sainz. Esos fueron los primeros días. ¿Pero cómo? No, con el quinto 3. ¿Y Gasly? 15. Vamos, caballeros. Yo creo la serie nomás de la Fórmula 1. ¿Te acordás cuando las vedoras? Qué buenas épocas, ¿no? Una mierda. Era la peor época. ¿Pero qué preferís grabar? Sí. ¿Por qué? No me hinchan las bolas. No tengo que socializar. La otra vez vino uno y te dijo... ¿Grabaste el caño allá? No sé qué. ¿Cómo te dijo? Ayer. Te dijo... ¿Grabaste? No, te dijo una palabra, me causó gracia, boludo. Varón te dijo, algo así. Creo que te dijo varón. Sí. ¿Varón? ¿Grabaste? Varón. Sí, uno de Mutu Team. Varón, ¿grabaste el caño que tiré allá? Sí, yo ni me acuerdo, boludo. Grabarlo grabé, pero no, ni idea, boludo. Decía que no veo de lejos, boludo. Estaba por allá, no sé. No sé cómo habrá sido. Ya veo que hice una re... Hice un re caño, el mejor mal. caño de la historia del torneo. Y vos estás grabando el piso acá. Estaba así. Estabas hablando. Varón, me dijo. ¿Varón? Yo cuando escuché varón dije, ¿qué? Y me di vuelta y estaban hablando a vos. ¿Grabaste el caño allá?
gente que tira cada palabra. Sí. Aparte, andaba, capaz que vio alguna serie de algún lugar. Voy a empezar. Ayer había unos pibitos que tiró. Le hicieron foul al compañero y dijo: "Jue, cartón o cartulina", le dijo. Era mucho FIFA, boludo. Ahora los dibujitos hablan así. Sí, Claro, sí, pero tan grande para, neutro. para cambiarle el idioma de los dibujitos. Cartulina amarilla. Cartulina le tiró, o cartón. O el Chueco que dijo un nombre como yo. Nada, ya me olvidé de buscarlo. No puede decir así, boludo. Un hombre como yo. Un hombre como yo. No Que aparte te tiró como si fuera algo. Decía, me dio risa la palabra que usó. La palabra que usó después se dice, ah, sí, quedé corte galán. ¡Otra, dale! ¡Con huevo! Nosotros nos empezamos a reír y el chabón seguía hablando, ¿eh? Como que no se daba cuenta. Capaz que ya lo habrá usado. Hijo de puta, ¿no? Me acuerdo y me río. Ahora después lo voy a buscar, boludo. No saber qué partido fue. No, era Cristal, era una cancha sola. Ah. El partido de Cristal contra no sé quién. Porque me acuerdo que estaba acá porque estaba al pedo. Sí, verdad. Abrilo ahí. ¡Vamos más! ¡Se va! ¡La pala, chino! Sí, no volvió tanto. ¡Ese! ¡Vámonos! ¡Buena! ¡Bien, loco, bien! ¡Dale, Tommy! ¡Vamos a jugar más cerca! ¡Vamos a jugar los pases! ¿No juega Carnal el próximo partido? Sí, amigo. Carnal plan B. Qué raro que no están acá. O son los que están parados ahí. Para mí son plan B. Porque ya deberían estar acá acampando lo de Carnal. Sí. Yo los bancos. Ahí se va. ¡Otra! Va, no sé, igual. Antes del partido no. Pero hay veces que se quedan después, ¿eh? Es que hay a veces que está como Burkina, después, entonces están todos lo mismo. Claro. Ese silbato de rugby de club. ¿Cuándo juega River? El martes a las 4 Contra el... contra el poderoso japonés. Ganan. Podemos pelear como quieran. Ganan un partido, Nos ¿verdad? van a agarrar de contra. Sí, el último. A los mexicanos le ganan. Contra el Inter le ganamos. A los mexicanos le ganan. ¿Sabés que vamos a estrenar la camiseta esa nueva que parece la del Milan? Está buenísimo. Se la vamos a estrenar contra el Inter, boludo, para que tenga miedo. ¿Le puedo pedir una tarjeta? Sí, amigo. Dale, trova. Sí, dan iguales. Ahora te consigo otro. Ah, es para volver un rato. ¡Hola! Un poco más. ¡Buena! Sí, están tan lindas. Toda la ropa que sacó en esta temporada está buena. La temporada pasada no me gustaba. Viste que era medio como, por ejemplo, el camperón medio color medio rosa. Sí. Bien. Se la di a la camioneta. ¿A ellos? Ah, pero vino a pedir ¿Yo les doy una... una receta? Sí, pero Ah, ok. A mí me gustaba el coso ese rosa. ¿Sí? ¡Piso! ¡Piso! Sí, está a 4 patas. ¡Sati! ¡Ese! ¿Qué te iba a decir? Y nosotros que no tenemos puma más, ¿sabes? ¿Y ahora qué tiene? No, tenemos puma, pero fin de año se termina y ¿Y qué pasa? ¿Qué van a hacer?
No, a mí me quiero morir. Hay sondeos. Me quiero morir. ¿De qué eres vos? Hay sondeo de Adidas. Rojo. No, lo peor de que no. Realmente me quiero morir. Van a morir en la C, boludo. Ah, bueno, tiene cosas buenas. Puma. Amigo, Sí, Puma está buena, buenísimo. está bueno. No sé si buenísimo, no me gustan Sí, tanto las está copas, pero buenísimo. Está bueno. Puma es una locura. Bueno, para mí Adidas no hay con qué. Adidas para mí no hay con qué darle. No, a mí me encanta Puma, bro. Me encanta entrar a un Puma y saber que está la sección independiente ahí. Porque encima tenemos la exclusividad. Sí, claro. Sí, Ustedes nadie más, tienen River y Boca. nadie más tiene Puma. No. Sí, porque Boca se copió, boludo. Racing tiene capa, San Lorenzo tiene Atomic. Porque Boca se copió, porque si no, Y Boca y Costa tiene River. Atomic ha sacado buenas cosas. No estoy para mí dispuesto. tienen que ir con Atomic. Y bueno, y Atomic ofreció y Reebok, boludo. Me quiero morir, realmente me Para mí quiero tiene morir. que ser Under Armour. El tema es que Atomic y Reebok ofrecieron, dicen que 3 veces más que Puma. Oye, Atomic ha sacado buenas cosas, yo estoy conforme. Pero no es Puma, amigo. No, bueno, yo sé que no es Puma. ¿Ustedes qué tienen? Claramente no es Puma. ¿Saben eso que tienen? Atomic. Ah, San Lorenzo tiene Atomic. es nueva, ¿no? Esa marca. No, es zapatilla. Es una marca argentina. Es zapatilla, boludo. No sé, Zapatilla de bebés, era. No, eso es otro Atomic. No, Atomic, no, es el mismo. Después cambiaron y tipo progresaron. Y empezaron a hacer zapatillas para De grandes. babies. Posta. Y después se metieron en el fútbol. Y agarraron San Lorenzo, repicante. Sí, pero por eso estaba necesitado Sí, de plata. obvio. Y aparte de Nike Y lo los revolvió. tipos dijeron, tranquilo, yo pago el contrato de Muñain, yo te doy el 100% del anticipo del año, te lo doy 2 años antes. Claro. Y no sé dónde sacó la plata Atomic hoy. Debe haber habido un... No, bueno, tampoco es que es a mucha plata. No, bueno, sí, pero... 2 palos es nada para una marca. Pero ahora... Era buena. Dicen que Dice la Independiente le Scorpio. ofertó 3 veces más que Puma. O sea, Pasa que las multinacionales medio le chupan un huevo a Argentina. Si no es River y Boca, no les... Antes estaba mejor. San Lorenzo tenía Nike, Independiente que tenía... Antes no, Puma. me tenía... No, tuvo Adidas. No sé cuál fue la anterior a Puma. No sé si no fue Adidas. Antes había, por ejemplo, Nike. Pasa que Puma está una banda. Nike ya no hay más. Puma está, se banda, ¿no? Nike no hay más en la La camiseta Adidas es Puma. sí, no, es Adidas, me parece. Adidas. Era la buena. Entonces, Todos conocen esa Adidas. sí, Creo que es Adidas Puma. Está muy lindo. Por eso era te digo, muy bueno. Por eso, me duele cambiar de Adidas Puma a Atomic, boludo, es durísimo. nosotros pasamos de Nike. Sí, sí. Igual mejor, Nike, una verga. Desde que se fue a Argentina, Ahí se la da, boludo. Under Armour tiene buenas cosas. Me gusta. Tonto este, boludo, le pasa la pelota y me la tira lejos.
Che, lo que juega el pibe de plan B. ¿Es un chaleco, no? Sí. No de pasar como que cambio, tío. Che, buenos camperones tenés, El de River, ahí. Ese AF está muy bueno. Sí, lo compré para cuando me toca ir a Platense, no puedo ir de River. Claro. Yo quería comprar uno, pero están como 250 lucas. En solo deporte hay 6 cuotas, ¿viste? Hay uno de Argentina, el nuevo, nuevo. Uno negro, como, bueno, con el escudo dorado y las 3 estrellas. Que es como este, pero el nuevo, era el más nuevo. Sí, estaba a 200 y algo. Tiene... Perdón. Se cruce. Me dice carnal. Algo que hace muy bien River son los campeones. Tiene muy buenos campeones. El de ahora me gusta, boludo. Aparte, a mí el rojo no tiene un puto buen campeón. Son como muy simples. A mí son todos negros con el escudo Independiente. Sí, sí. Como todo azul con el escudo Una Independiente. verga. Son lisos. El escudo. Nada. Sí, sí, sí. Aparte tenés buenos colores. El Independiente tiene buenos colores, amigo. Sí, El podés. rojo, Incluso el campeón rojo que tengo, tranquilamente puede Ese ser. rojo es una locura, boludo, ese campeón que tengo. No puede ser que Independiente no tenga un campeón rojo, ¿me está cargando? Che, Siempre invierno y la sacan- pelota negra. Siempre sacan negro o medio azul oscuro, ¿no? No, yo pienso exactamente lo mismo de nosotros. Va en invierno, esa flor está negra. En invierno la cancha está negra. Y siempre me pasa que veo la cancha de River, ponele, y se nota que el color Claro. es flashero. Lo ves blanco o rojo. ¿Querés cambiar? Fue, la próxima cambio. Cambio, juez. Eso que hace Juan me parece bien. Que a partir de un cierto tiempo cambien de posición. Para que no hagan tiempo. Claro. Es el único que lo hace. ¿Cómo andan? ¿Les puedo sacar una pelota para ir jugando al lado? ¿No tenía No, carranza? Tienen dos. No sé, ella está re pesada. O sea, nada que ver a lo que se juega en la liga. Pasa que les dimos otra también, amigo, les dimos dos. ¿Sí? Tienen una ahí. Creo que está bien. Dale. Gracias. Tráeme todas, por favor. ¡Pedí, Luqui! ¿Qué les dimos dos? Y Gaby le dio una y vos le diste otra. Tres veces para tener la misma jugada. Ayer 12:30 de la noche
último minuto del último partido. Van a chocar, no sé qué pasó, uno se cae, el otro le patea la cabeza. Un tajo así en la nuca. No. ¿Tuviste que vendar? Sí, lo limpié, lo vendé, lo sequé y lo mandé a la guardia. A mí a veces estaba para puntos y no era funcional. Pateó la cabeza, pero onda que corte de piel, pasa que el cuero cabelludo es una paja. Último minuto del último partido, 12 y media de la noche. Para morirse, para pegarse. Qué paja. Bueno, a mí no me molesta. Obvio, pero... Qué paja el chabón, ¿no? Pobre el pibe que cayó a la guardia del público un sábado a las 12:30, 1 de la mañana. Habrá ido al CM. Con la cabeza abierta, tío. Yo lo mandé al pirobano porque no tenía ni prepago ni organización. Lo llevaron también. Está al lado de la Amaro. El auto es un siroco, ¿no? ¿De quién de carnal será, no? Porque siempre aparece capaz de Mateo, boludo. Parece con un auto diferente todos los días. ¡Hola! No, que la Amaro que también la misma. La de Amaro, que es que pidió la pelota. ¿De quién? El que pidió la pelota recién. ¿Cuál es el hermano de Mateo? Porque tiene un hermano que juega en Garnal, pero no sé cuál es, porque no es igual. ¿Será que el de recién? Nah, no creo. Que van a venir dos autos diferentes. Igual el Siroco no es. Igual nunca lo dejaría ahí, a ver. Lo dejo allá. Ahora lo dejo yo. Aparte está lleno de lugar. Hoy sí. Eso, muy bien. ¡Dale, boludo! Dale. Bien. ¡Nada, Luqui! Encima, cara! Arriba, ármense. Vamos a hacer lo posible. ¿Hasta el video? Sí. Pasar el sanción. Pasar una fecha. Sí, igual. Poco gracioso, seguro. Poco gracioso se ve bien. Sí, más vale. Esto tonto, boludo.
¡Va! ¡Vení, extra! ¡Tranquilo! ¡Vuelvan, vuelvan! Tranquilo. Gracias. ¡Dale! Muy bien. ¡Vení, vení! ¡Dale, cara! ¡Cara, dale! Dale, Cracho. Dale, dale. Venga. Medio, te vas. Dale, Manu. ¿Qué dice? Dale, Manu. ¡Ah! Dale, Crocho. Apoyo. ¡Jue! ¡Cambio, jue! ¿Querés salir? ¿El nuestro es igual? Sí. ¿Eh? ¡Dale, Pensé que iba a terminar, boludo. Si ahora Tommy! ¡Es agua! Díramela. Están adelantando, juez. Mano, arquero, saque de arco, última. Muchachos, ¿alguno ni juego? No, amigo. Gracias. Solo, uno y solo.